¿Crees que tu vida puede cambiar por completo? Aquí contamos historias de transformación, superación y fe que tocarán tu corazón. Quédate con nosotros y descubre cómo Dios puede traer luz y esperanza incluso en los momentos más difíciles. Prepárate para un viaje emocionante que puede renovar tu fe. Escuche el testimonio hasta el final. Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta. Desde pequeña, mi vida estuvo marcada por el misterio y el miedo. Mi nombre es Ángela, y nací en un pequeño pueblo mexicano conocido por su densa niebla y sus leyendas antiguas. Mi familia era reconocida por algo más oscuro, pertenecíamos a la quinta generación de brujas. Mi abuela siempre decía que estábamos destinadas a grandes cosas, pero esas grandes cosas significaban rituales ocultos, pactos de sangre y una lealtad al mal. En mi infancia, las otras niñas jugaban a las muñecas, pero yo era enseñada a leer libros antiguos y a hablar con espíritus. No entendía entonces el peso de todo aquello. A los 10 años, fui llevada a mi primer ritual. Recuerdo la noche como si fuera ayer, un círculo de fuego, palabras incomprensibles y el aire lleno de un olor a hierbas quemadas. Mi madre me miró y me dijo: "Este es nuestro legado. Nunca debes cuestionarlo". Pero algo en mi interior, una voz débil, me decía que aquello estaba mal. Sin embargo, el miedo a decepcionarlas era más fuerte. Crecí aprendiendo a invocar fuerzas que nunca entendí completamente, y pronto me convertí en una de las líderes jóvenes más prometedoras de nuestra secta. En mi adolescencia, todo empeoró. Los rituales ya no eran solo reuniones nocturnas, implicaban sacrificios y pactos más oscuros. Mi alma comenzó a endurecerse, aunque en mi interior sentía un vacío que nada podía llenar. Cuando cumplí 18 años, lideré mi primer ritual completo. Fue un momento de orgullo para mi familia, pero una pesadilla para mi corazón. Empecé a tener sueños recurrentes con sombras que me arrastraban a un lugar oscuro y profundo. No entendía el significado, pero la culpa comenzó a perseguirme. A los 25 años, me convertí en la líder principal de nuestra secta. Tenía poder, influencia y respeto dentro del círculo, pero mi vida personal era un desastre. No había amor ni paz, solo constantes intrigas y una sensación de estar atrapada en algo que ya no podía controlar. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Conocí a una mujer llamada Carmen, una joven que había intentado escapar del círculo y ahora vivía como una sombra de sí misma. Ella me habló de un poder superior, algo que podía liberar mi alma. No quise escuchar, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Una noche, durante un ritual especial, algo cambió para siempre. En medio del círculo, mientras recitaba palabras que había aprendido desde niña, una fuerza inexplicable interrumpió el proceso. Todo se detuvo, y mi cuerpo comenzó a temblar. Sentí un calor inmenso, y una voz poderosa habló directamente a mi corazón. «Ángela, esto no es vida. Te mostraré la verdad». En ese momento, caí al suelo, y mi espíritu fue llevado a un lugar que nunca olvidaré, el infierno. Allí vi almas sufriendo, escuché gritos desgarradores y me enfrenté a una figura demoníaca que se burlaba de mí. El demonio me mostró mi destino si seguía ese camino: cadenas eternas, fuego inextinguible y un vacío interminable. Pero en medio de esa desesperación, una luz apareció. Era una figura celestial que me extendía la mano, diciendo: «Aún hay esperanza para ti». Desperté llorando, con el corazón palpitando de miedo, pero también con una sensación de urgencia. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida: dejarlo todo y buscar a Dios. Sabía que enfrentaría la ira de mi familia y de la secta,
pero algo en mi interior me decía que esta era mi única salida. Dejar la secta fue como arrancar una parte de mi vida. Las amenazas comenzaron casi de inmediato. Mi madre me maldijo, y las brujas que una vez me veneraron como líder ahora me perseguían con odio. Fue entonces cuando conocí a Doña María, una mujer mayor que también había sido parte de rituales satánicos en su juventud. Ella había encontrado a Dios años atrás y dedicaba su vida a ayudar a personas como yo. Su fe y su experiencia me dieron fuerzas para continuar. Nos unimos y comenzamos a trabajar juntas para ayudar a otros que estaban atrapados en ese oscuro mundo. Carmen, la joven que había intentado escapar de la secta, también se unió a nosotras. Juntas, formamos un pequeño grupo de oración y apoyo. Visitábamos comunidades, hablábamos con jóvenes y compartíamos nuestras historias de transformación. Cada día era una batalla, no solo contra las amenazas externas, sino también contra nuestros propios miedos y dudas. Había noches en las que me despertaba con pesadillas, pero en esos momentos recordaba la luz que me había salvado del infierno. Sabía que no podía rendirme. La persecución aumentó. Un día, mientras regresábamos de una reunión de oración, nuestro automóvil fue atacado. Vidrios rotos, gritos y una sensación de peligro inminente nos rodearon. Pero algo milagroso ocurrió, salimos ilesas. María, con su sabiduría, me dijo: el enemigo siempre intentará destruir lo que está haciendo Dios, pero Él nunca nos abandona. Sus palabras me llenaron de paz y renovaron mi determinación. Ese incidente nos hizo más fuertes, y nuestra misión tomó un nuevo impulso. Nuestra labor comenzó a tener un impacto. Muchas personas que estaban atrapadas en prácticas oscuras encontraron esperanza y transformación a través de nuestra historia. Sin embargo, los desafíos no cesaban. Una noche, recibí una carta anónima con amenazas explícitas. En lugar de sentir miedo, decidí orar. Fue en ese momento cuando entendí que el poder de Dios era mayor que cualquier amenaza. Mi fe creció, y supe que mi propósito era mucho más grande de lo que alguna vez imaginé. Las amenazas no cesaron, pero con cada obstáculo, mi fe se fortalecía. Doña María y yo comenzamos a organizar encuentros en nuestra casa, donde compartíamos nuestro testimonio con otras personas atrapadas en las sombras. Una noche, llegó una mujer llamada Juliana, quien confesó ser parte de una secta más peligrosa que la que yo había liderado. Sus ojos reflejaban miedo, pero también un deseo profundo de liberación. Le abrimos las puertas y, juntas, comenzamos a orar por su vida. Aquella noche, sentí que Dios estaba preparando algo grande. Juliana nos contó secretos horribles sobre su secta, revelando rituales y pactos oscuros. Mientras ella hablaba, el ambiente se llenó de tensión, como si algo invisible tratara de detenernos. María, con su experiencia, nos guió en oración y nos recordó: Dios siempre vence al mal. Esa noche, Juliana rompió su vínculo con la secta y decidió entregarse completamente a Dios. Fue un momento de victoria, pero también de mayor peligro, pues sabíamos que las represalias no tardarían en llegar. Aún así, nuestra fe seguía intacta. El impacto de nuestra misión comenzó a extenderse. Personas de otras ciudades llegaron buscando ayuda. Cada testimonio era una prueba de la transformación que solo Dios podía traer. Sin embargo, la secta no se quedó quieta. Una madrugada, María recibió una llamada alarmante: habían intentado incendiar su casa. Aunque el fuego dañó gran parte de la propiedad, ninguna de nosotras resultó herida. Esto nos reafirmó que, aunque el enemigo atacara, Dios nos protegía.
Oramos juntas y decidimos seguir adelante con más valentía. Un día, mientras orábamos, sentí una revelación: debía regresar al lugar donde todo comenzó, al círculo donde lideré mi último ritual. María y Juliana me acompañaron, y juntas enfrentamos el miedo que ese lugar representaba. Allí, levantamos nuestras manos al cielo y proclamamos el nombre de Dios sobre ese terreno. Fue un acto simbólico, pero también poderoso. A partir de ese momento, sentí que las cadenas del pasado se rompían definitivamente. Mi corazón se llenó de paz, y supe que el poder de Dios era inquebrantable. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Personas que nunca antes habíamos conocido comenzaron a buscarnos, pidiendo oración y guía espiritual. Cada historia era única, pero todas compartían un hilo común: el deseo de encontrar esperanza y paz. María, con su sabiduría, siempre decía: Dios no solo nos llama a cambiar nuestras vidas, sino también a impactar las de otros. Esas palabras se convirtieron en nuestro lema. Nuestra misión se expandió, y lo que comenzó como un pequeño grupo se convirtió en un movimiento de fe y transformación. Sin embargo, la batalla espiritual no terminó. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño aterrador. Vi figuras oscuras que intentaban arrastrarme de nuevo al infierno. Pero en medio de ese caos, apareció una luz brillante que disipó las tinieblas. Escuché una voz que decía: no temas, porque yo estoy contigo. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una confianza renovada. Sabía que estaba enfrentando una guerra espiritual, pero tenía la certeza de que Dios me daría la victoria. Este sueño fortaleció mi espíritu para seguir adelante. Juliana, que al principio era tímida y retraída, comenzó a crecer espiritualmente. Un día nos sorprendió al decir que quería liderar un grupo de jóvenes en su iglesia. Ver su transformación fue un recordatorio del poder de Dios para cambiar vidas. Mientras tanto, María y yo continuábamos ayudando a personas atrapadas en el oscuro mundo del ocultismo. Cada victoria era una prueba más de que el amor y la fe podían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, también sabíamos que las brujas de la secta aún nos vigilaban. Una tarde, recibí una carta anónima llena de maldiciones y amenazas. Aunque por un momento sentí miedo, María me recordó: las armas del enemigo no tienen poder contra los hijos de Dios. Oramos juntas, pidiendo protección y fortaleza. Esa misma noche, una mujer joven llegó a nuestra puerta. Llorando, confesó que había sido enviada para dañarnos, pero que, al escuchar nuestro testimonio, sintió el deseo de cambiar su vida. Este encuentro nos mostró que incluso los planes del mal pueden ser transformados por Dios para bien. La joven que nos visitó, llamada Sofía, se unió a nuestra misión. Su testimonio era impactante: había sido entrenada desde niña para dañar a los demás, pero ahora quería usar su vida para ayudar. Ver su valentía me recordó mi propio viaje de oscuridad a la luz. Juntas, comenzamos a visitar comunidades alejadas, compartiendo historias de superación y fe. Aunque los desafíos no cesaban, cada día era una nueva oportunidad para ver la obra de Dios en acción. Nuestro grupo se fortalecía, y nuestra misión seguía creciendo. Finalmente, nuestra historia llegó a su clímax. Un día, mientras liderábamos un evento de oración, las brujas de la secta aparecieron para confrontarnos. El ambiente se llenó de tensión, pero no nos dejamos intimidar. Con valentía, comenzamos a orar en voz alta, proclamando el nombre de Dios. Lo que ocurrió después fue un milagro: varias de ellas cayeron de rodillas, llorando y pidiendo perdón. Ese día marcó el inicio de una nueva etapa:
no solo para nosotras, sino también para quienes alguna vez estuvieron atrapados en la oscuridad. Después de ese evento milagroso, las brujas que se rindieron comenzaron a buscar nuestra ayuda. Fue increíble ver cómo corazones endurecidos se abrían a la luz de Dios. Cada testimonio de conversión fortalecía nuestra misión y aumentaba nuestra fe. Una de las brujas, llamada Teresa, confesó haber sido mi seguidora más fiel en la secta, pero ahora quería seguirme en Cristo. Fue un momento lleno de emoción, donde comprendí el verdadero poder de la transformación divina. Teresa nos contó secretos aterradores sobre rituales que aún se realizaban en lugares oscuros. Decidimos reunirnos para orar específicamente por esas personas. La batalla espiritual se intensificó, con sueños inquietantes y constantes amenazas. Pero en cada desafío, recordábamos que Dios era nuestra fortaleza. Doña María lideró un ayuno, y juntas pedimos dirección. Sentimos que Dios nos llamaba a hacer luz en las tinieblas y no retroceder ante el mal. Un día, mientras visitábamos una aldea remota, encontramos a un grupo de jóvenes que practicaban magia oscura. Al principio, se mostraron hostiles, pero una joven se acercó con lágrimas en los ojos. Nos contó que había sido obligada a participar desde niña. Su historia era desgarradora, pero también una oportunidad para mostrar el amor de Dios. Oramos por ella y, para nuestra sorpresa, los demás jóvenes también pidieron ayuda. Fue un recordatorio de que la luz siempre vence a la oscuridad. Mientras la misión crecía, también enfrentábamos más oposición. La secta de la que una vez fui líder parecía más decidida que nunca a detenernos. Un día, recibimos una advertencia clara: si no nos deteníamos, algo terrible ocurriría. Aunque sentí miedo, María me recordó que, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa noche, decidimos seguir adelante, confiando plenamente en su protección y guiadas por nuestra fe. Los milagros se hicieron cada vez más evidentes. Personas comenzaron a llegar de lugares lejanos, buscando liberación. Entre ellos estaba un hombre llamado Ricardo, quien había liderado un culto satánico durante años. Su testimonio nos dejó sin palabras. Había tenido una visión del infierno que lo hizo buscar a Dios desesperadamente. Nos unimos a él en oración y lo ayudamos a comenzar una nueva vida. Este encuentro reafirmó nuestra misión y nos llenó de esperanza. Una noche, Teresa tuvo un sueño revelador sobre un lugar donde la secta planeaba realizar un gran ritual. Decidimos actuar con rapidez, reuniendo a un grupo de oración. Nos dirigimos al sitio y, mientras orábamos, sentimos la presencia de Dios llenando el lugar. Lo que ocurrió después fue indescriptible. Varias personas presentes comenzaron a llorar, renunciando al mal y entregándose a Cristo. Fue un momento de victoria espiritual que nos dio nuevas fuerzas. La noticia de nuestras acciones llegó a los oídos de líderes más peligrosos dentro del mundo oculto. Recibimos amenazas directas, pero también vimos cómo más personas dejaban esos caminos oscuros. Cada día, nuestra fe se fortalecía, y nuestras vidas se llenaban de testimonios impactantes. María, siempre con su sabiduría, me decía: Dios no permitirá que caigamos, su mano nos sostiene. Esa certeza nos mantuvo firmes incluso en los momentos más difíciles. Ricardo, quien se había convertido, comenzó a liderar un ministerio para hombres que habían estado involucrados en prácticas oscuras. Su transformación era una inspiración para muchos. Juntos, ayudamos a varias personas a liberarse del peso de su pasado. La resistencia del enemigo no cesaba, pero cada victoria espiritual nos recordaba que estábamos en el camino correcto. Las semillas que plantábamos empezaron a dar frutos abundantes.
nuestra misión alcanzó un punto culminante cuando logramos convertir a una de las líderes más influyentes del ocultismo. Su nombre era Rosa, y durante años había sido temida por muchos. Cuando aceptó a Cristo, su testimonio impactó profundamente a todos los que la conocían. Este momento marcó el inicio de un cambio aún mayor en nuestra comunidad. Las personas comenzaron a buscar más de Dios, y la oscuridad que una vez dominaba se disipó gradualmente. Finalmente, nuestra misión se consolidó como un movimiento de transformación y esperanza. Lo que comenzó como mi testimonio personal se convirtió en una cadena de milagros y restauración. Aunque enfrentamos grandes desafíos, vimos cómo Dios obró en cada momento. Teresa, Ricardo, María y yo continuamos trabajando juntas, guiadas por su amor y sabiduría. Hoy puedo decir con certeza que Dios transforma incluso las historias más oscuras en testimonios de luz y salvación.